Muy buenas tardes, queridos alumnos y estimadas alumnas. Vamos a dar continuidad hoy a nuestras clases, a nuestras lecciones de Derecho Mercantil 2, tocando una nueva lección, y al final del desarrollo de esta lección vamos a estar desarrollando los distintos tipos de títulos de crédito que contienen derechos y obligaciones asumidas por sus firmantes o sus aceptantes, en el caso de la letra de cambio, de pagar en un tiempo determinado la prestación o el importe que estaba en ese documento. ¿Qué pasa en el caso de que llegue el día del cobro y el obligado no cumple con la obligación? Bueno, obviamente ahí entra a tallar el trabajo del abogado. ¿Y cómo? Y a través de los medios coercitivos que establece la ley a favor del tenedor o del portador de una letra, de un pagaré o de un cheque. Las legislaciones, siguiendo el sentido de la doctrina de los títulos de crédito de simplificar, prevén expresamente, ¿verdad?, ciertos procedimientos o procesos, mejor dicho, teóricamente más breves y cortos que un juicio ordinario, ¿verdad? Es decir, las acciones ejecutivas o los juicios ejecutivos diseñados para que los títulos de créditos, siempre que cumplan con los requisitos de la ley procesal y sean considerados títulos ejecutivos, puedan ser ejecutados, pueda obligarse al deudor a pagar de manera coercitiva, de una manera más expedita que un juicio ordinario. Pero eso en teoría. ¿Cuáles son estas acciones que en el derecho de fondo, en el Código Civil, reciben la denominación de acciones cambiarias, y en el derecho procesal son las acciones ejecutivas? Que si bien son muy similares, tienen algunos matices que los diferencian. Así, todo título ejecutivo no necesariamente es un título de crédito, y viceversa, no todo título de crédito es un título ejecutivo. Por ejemplo, un cheque o una letra debidamente protestada, ¿verdad?, es un título de crédito y también es un título ejecutivo. Pero un pagaré que no ha sido abonado al tiempo de su vencimiento es un título de crédito, pero no es un título ejecutivo directo. Debe pasar por el procedimiento de la preparación de la acción ejecutiva, esto es, el reconocimiento de la firma del deudor ante el magistrado. Bueno, pero ¿cuántas clases prevé nuestra legislación de fondo? ¿Cuántas clases de acciones tiene el tenedor o el portador de una letra que no ha sido pagada a su vencimiento o que no ha sido aceptada a su presentación? Y básicamente, desde el punto de vista cambiario, dos acciones: la llamada acción directa y la acción de regreso. La acción directa es concebida como aquella que le confiere al portador o tenedor de la letra de reclamar el pago al girado que haya aceptado pagarla y a sus avalistas, en tanto que la acción de regreso le corresponde siempre al portador, pero en este caso es contra el librador, así como también contra los endosantes que le precedieron en la circulación de la letra. De modo que la acción de regreso tiene un más amplio universo de sujetos pasivos. El sujeto activo es siempre el tenedor o el portador. El sujeto pasivo en la acción directa es el girado, ¿verdad?, que en el caso de la letra de cambio, ¿verdad?, que en el caso del pagaré o del cheque, el girado se equipara al librador o al deudor. En la letra, en cambio, la acción de regreso, la acción directa es contra el girado, y la acción de regreso, en el caso de falta de pago, va contra el librador y los avalistas o sus interventores. La diferencia entre estas dos acciones, la directa y de regreso, es de que para el ejercicio de la acción directa no se requiere el protesto si la letra fue aceptada. En cambio, para el ejercicio de la acción de regreso sí es necesaria formalizar el protesto.
Entonces ya dijimos quiénes son los sujetos activos y los sujetos pasivos de cada una. Ahora, ¿cuándo vamos a ejercer estas acciones? ¿En qué momento? La acción directa obviamente solo podremos ejercerla a partir de que la letra no fue abonada a su vencimiento. Es decir, ya venció, llegó el día de pago y el girado no pagó, entonces ahí recién quedamos habilitados para el ejercicio de la acción directa. En cambio, la acción de regreso tiene otros momentos que también pueden ser ejercidos. Obviamente que también puede hacerse cuando no se ha abonado y se ha formalizado el protesto. Pero también puede ser ejercida antes del vencimiento. Cuando, por ejemplo, se presenta la letra para su aceptación al girado y éste rehúsa aceptarla en todo o en parte, entonces el tenedor está facultado a formular el protesto por el total de la letra si la no aceptación ha sido total, o por el monto faltante cuando la aceptación ha sido solamente parcial. También es factible ejercitar la acción del regreso cuando el girado cayó en cesación de pago, es decir, en convocación de acreedores o de quiebras, en cuyo caso es imposible que vaya a abonar la letra. En consecuencia, el tenedor, previo protesto siempre, podrá desde luego formular el protesto y promover la acción de regreso contra el librador de la letra. El artículo 1350 del Código dispone que todos los que hayan girado, aceptado o endosado una letra están solidariamente obligados hacia el portador. Esto es lo que se conoce como solidaridad cambiaria. Ustedes saben que el concepto de solidaridad en las obligaciones hace de que el obligado deba responder por el total de las obligaciones y no solamente por una parte alícuota. Bueno, en el caso de la solidaridad cambiaria, eso es exactamente lo que ocurre, ¿verdad? Porque, como dice el código, todos los que hayan girado, aceptado o endosado. Es lo que decíamos en clases anteriores: cada firmante de un título de crédito se obliga hacia quienes le suceden en la tenencia del documento, se obliga a abonar o a cancelar o a cumplir la obligación que está contenida en el título, independientemente de la obligación que han contraído los demás firmantes. Del mismo modo, un endosante que abone a un endosatario posterior el importe del título o de la letra asume su lugar y puede exigir el pago, pero no a todos, sino que solamente a los que le antecedieron, es decir, en la circulación de la letra, es decir, quien le endosó o el librador. Entonces ya decíamos que la acción cambiaria es aquella que está nominada como tal dentro del código de forma y se le da a los títulos de crédito o a la letra de cambio en particular. Y la acción ejecutiva es aquella prevista en el ordenamiento procesal, es decir, en el Código Procesal Civil y específicamente en el artículo 448 del Código Procesal Civil. La letra de cambio es debidamente protestada, es un título ejecutivo, tanto por lo que establece el Código de Fondo, el artículo 1359 del Código Civil, como el artículo 448 del Código Procesal Civil. Eso significa que en el juicio ejecutivo no se le pueden oponer otras excepciones que las derivadas del incumplimiento de algún requisito formal de la letra, ya sea en su emisión o en su circulación, pero no aquellas que podamos fundarla en la causa que dio origen a la emisión de la letra. Venimos diciendo, para formalizar el protesto, o sea que para ejercer la acción de regreso es necesario formalizar el protesto. Y bueno, ¿qué es el protesto? El protesto es un acto por el cual se deja una constancia auténtica y fehaciente de la negativa, de la aceptación o el pago de una letra de cambio. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una constancia fehaciente? Y a un documento indubitable, a una prueba documental que no admite prueba en contra de que la letra no se ha pagado a su vencimiento o no ha sido aceptada por el girado, ¿verdad? Y esto se da por medio de una escritura pública.
o sea, o por medio de un escribano público, de acuerdo a las formalidades que está establecida en el propio Código Civil, que entre otras sintetiza que el escribano debe transcribir en su protocolo el contenido del título, en este caso la letra de cambio, ¿verdad?, apersonarse ante el girado, ¿verdad?, y recibir personalmente la manifestación del mismo, dejando constancia en el acta o escritura, ¿verdad?, de su negativa, ya sea para aceptar o para no pagar la letra de cambio. No hace falta que explique las razones, basta con que diga que no lo va a pagar. Es decir, no hace falta que el escribano asiente el motivo o la razón por la cual el girado se niega a aceptar o a pagar. Basta con que el escribano deje asentado en su protocolo o en su acta de que el girado o el obligado se ha negado a aceptar la letra o a pagar. ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo vamos a formalizar el protesto? Bueno, el protesto por falta de pago debemos formalizarlo al día siguiente hábil del vencimiento de la letra. No en el día del vencimiento y no después, y mucho menos antes. El día siguiente hábil. El protesto por falta de aceptación debe formalizarse dentro del periodo de tiempo que tiene el tenedor para presentar la letra para su aceptación. Así, en los casos de letras giradas a la vista o a cierto tiempo vista, habíamos dicho en clases anteriores que el plazo para su presentación a los efectos de la aceptación es de 1 año a partir de la fecha de emisión. Bueno, el protesto por falta de aceptación pues debe formalizarse dentro del mismo plazo. Por eso es importante que la presentación se haga con suficiente tiempo como para que nos deje el margen para poder formular el protesto, ¿verdad? Porque si presentamos la letra para su aceptación el último día del plazo, ¿verdad?, después ya no nos va a quedar tiempo para que formalicemos el protesto por falta de aceptación, con lo cual no vamos a poder ejercitar la acción de regreso y estaríamos perjudicando a la letra. ¿Cuál es el principal efecto del protesto? Y lo más importante es que habilita al tomador al ejercicio de la acción de regreso en la suma que corresponda al capital y más los intereses devengados. Por otro lado, formalizado el protesto, el tenedor tiene la obligación de dar aviso a la persona de quien recibió el título, ya sea el librador o un endosante. Tiene la obligación, decíamos, de dar aviso de la existencia del protesto por la falta de pago o de aceptación de la letra. Más que una comunicación, es una verdadera advertencia al librador o al endosante de que puede iniciarse la acción de regreso y que podrán, mediante el pago de la letra, exigir su entrega con el instrumento del protesto y las cuentas de retorno, si se trata de un endosante, a los efectos de repetir el pago contra quienes a su vez le habían transmitido la letra. Como es una obligación del portador no perjudicar el título, entonces su obligación es dar el aviso y formular el protesto. Porque ¿qué pasa si dejamos pasar el plazo? No se pagó la letra y no formalizamos el protesto en el día siguiente hábil. Bueno, en ese caso ocurre lo que se llama la caducidad cambiaria. Tengamos presente que cuando hablamos de caducidad en el derecho de fondo, en el Código Civil, es una institución muy parecida a la prescripción, con la diferencia que la caducidad, que está prevista en el 634 del Código Civil, opera de pleno derecho, es decir, se pierde el derecho de que se trate al transcurrir simplemente el plazo. En cambio, la prescripción requiere, a más del tiempo, la inacción del titular y es una defensa al cual el demandado puede o no acudir, es decir, puede renunciar a la prescripción ya operada. Pero en materia de derecho cambial, donde estamos ahora, caducidad no quiere decir pérdida del derecho o fin del juicio por inacción, sino que quiere decir imposibilidad de adquirir un derecho. Si el tenedor de la letra no formula el protesto en el día siguiente hábil en el cual la letra fue rechazada o no abonada, entonces
va a perjudicar a la letra, que ya no valdrá como título ejecutivo, tendrá que ir a las acciones ordinarias. Es un proceso mucho más complicado. Del mismo modo, si omite dar el aviso al endosante o al librador, también el mismo podrá oponerla a la acción de regreso, ¿verdad?, esa falta de aviso, ¿verdad? De modo que no se va a perder la acción, o sea, no va a desaparecer la calidad de título de crédito, pero se va a perder esa acción cambiaria y vamos a terminar yendo, mejor dicho, a la acción ordinaria, ¿verdad? Entonces, cada tenedor de la letra tiene la obligación de cumplir con los requisitos y las formalidades que exige el título para que el mismo siga manteniendo su calidad de título de crédito y de título ejecutivo. Y repetimos, en derecho cambiario, la caducidad no quiere decir pérdida de un derecho, sino la imposibilidad de adquirirlo, porque hay un impedimento originado por la omisión de alguna circunstancia particular. Pero vamos a suponer de que realmente hayamos perdido por inacción o porque prescribió o porque caducó nuestro derecho la posibilidad de accionar por vía ejecutiva o por vía de las acciones cambiarias. Entonces existen otras acciones u otros remedios extraprocesales inclusive que le permitirían, en teoría, al tenedor de la letra la posibilidad de resarcirse o de conseguir el dinero que debía habérsele abonado con la letra. Entre esas acciones vamos a hablar de tres de ellas: la resaca, la acción causal y la acción de enriquecimiento ilícito. La resaca, que no es esa que pueden pensar que ocurre después de una noche de farra, la resaca es un medio extrajudicial que tiene el portador de una letra, pero en este caso una letra de cambio solamente, para procurar de hacerse de efectivo en lugar del dinero que debía habérsele abonado con el pago de la letra. Consiste este remedio extraprocesal en que el portador de la letra libra una nueva letra, situándose él como librador y el librador original como girado. De modo que libra esa letra ordenándole al girado que pague el monto que está ahí consignado, negocia el documento y obtiene el dinero a cambio. Por eso decíamos, es una forma extrajudicial de conseguir los fondos que no pudo conseguir porque la letra no se le pagó. Pero obviamente él, como librador de la nueva letra, que no implica novación de deuda, está otra vez obligado en su momento a abonar la letra en caso que el girado actual, librador original, no pague o no vuelva a pagar la letra. La otra acción, esta silla judicial a la cual puede recurrir el tenedor, es la llamada acción causal. Esto es aquella acción que se deriva de la relación original entre el librador y el primer tomador, o que puede darse también entre un endosante y un endosatario. Es la acción originada en la relación obligatoria que subyace en la emisión de la letra o en la negociación de la letra como medio de pago. Para que la acción causal prospere, es necesario que de la relación que dio origen a la letra derive alguna acción. Por ejemplo, si la letra se emitió como consecuencia de una deuda de juego, obviamente no podrá exigirse por la acción causal porque no es una vía lícita. Que la acción subsista, no obstante la emisión o la transmisión de la letra, salvo que se pruebe una novación. También es necesario que la acción no haya prescripto. Así tenemos, por ejemplo, que la acción entre comerciantes para reclamarse el precio de mercaderías prescribe a los 3 años. Sin embargo, la acción ejecutiva derivada de la letra de cambio emitida como motivo de esa compraventa prescribe a los 4. De modo que si perdemos la acción cambiaria por la prescripción, que dejamos correr el tiempo, también ya hemos perdido la otra acción causal. ¿Por qué? Porque ese ya prescribió antes, a los 3 años, según las reglas del código. De modo que de la relación debe originarse una acción causal y esa acción no debe estar prescripta. También debe acreditarse por medio del protesto que la letra no ha sido pagada.
y el acreedor debe depositar en la Secretaría del Juzgado el título de la obligación, o sea, la letra, ¿verdad? Que en este caso ya no es el título que se ejecuta, sino es nada más una prueba a la cual hay que adicionar otros elementos que demuestren la existencia de la causa. Para el caso que hayamos perdido también la acción causal, entonces nos queda la acción residual por excelencia, como es la acción de enriquecimiento. En este caso lo que corresponde probar es de que el librador o el obligado a abonar la letra, el girado, se enriqueció al mismo tiempo que el tenedor y demandante se empobreció, y tiene como causa el hecho de que no se pagó la letra. En este caso, esta demanda residual en ningún caso podrá exceder el monto de la letra, porque ese monto es el monto del enriquecimiento. Otra figura que está prevista en nuestro código, aunque está muy en desuso en la circulación de la letra, es el pago por un interventor. ¿Quién es el interventor? En derecho cambiario, el interventor es una persona, un tercero, ¿verdad? Que puede ser alguien que se enteró de la existencia de la letra y que no se ha pagado o no ha sido aceptada, y que le interesa por el honor del girado o por el honor del librador de que no se realice ninguna acción, entonces paga al tenedor la letra, el importe de la letra, y se subroga en los derechos de aquel, es decir, pasa a ocupar su lugar. Pero también puede ser de que el propio librador haya indicado que en caso que el girado no acepte o no pague la letra, se recurra ante tal o cual persona. En este caso, el interventor no es solamente que lo hace de mutuo propio, sino que es el librador quien lo ha designado. También se denomina en estos casos no precisamente intervención, sino el indicado, es decir, la persona que el librador ha indicado como un segundo pagador para el caso que el girado no acepte pagar la letra o no la pague aún habiéndolo aceptado. La cancelación de la letra se da en el caso de que un tenedor legitimado haya extraviado la misma, es decir, se la haya sustraído o él la haya perdido. Al igual que en los casos de los títulos a la orden que estábamos viendo, la cancelación es un procedimiento previsto en nuestro Código Civil, en el artículo 1385 y siguiente. Debe promoverse en el lugar de cumplimiento, en el lugar de pago de la obligación, ¿verdad?, en donde el juez, de encontrar viable los requisitos o la petición, deberá disponer la publicación del auto respectivo durante 15 días y podrá autorizar el pago después de transcurridos 60 días si no se presenta ninguna persona manifestando ser tenedora legítima y acreditando la legitimidad de su posesión de la letra. Se debe notificar al librador, al girado, ¿verdad? Por eso es importante también que el juzgado sea del asiento de la ciudad del girado, porque si no se realiza la notificación de que se ha promovido la acción de cancelación de la letra al girado y este paga a quien le presenta la letra, entonces él queda liberado por el principio de autonomía y literalidad de los títulos. Bueno, hasta acá entonces nuestra lección de hoy referente a las acciones cambiarias. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que se nos viene y de lo que pasó. ¿Qué pasó en primer término? Nos hemos constituido con el doctor Coronel el pasado viernes 25 en la sede de la facultad, en el aula 5, y hemos recepcionado los trabajos prácticos de la mayoría de los compañeros. Muchos han ya traído con anterioridad a mi despacho. Por un lado estamos contentos por el hecho de la cantidad de alumnos que nos demuestra que las clases se están siguiendo y se están desarrollando normalmente. Pero esta cantidad de alumnos, ¿verdad?, más de 250 en la noche, alrededor de 200 en el turno tarde, que entregaron sus trabajos prácticos, y otros tantos, 150 más o menos del turno mañana, nos obliga a repensar varias cosas.
En primer lugar, que el tomar de una sola vez y en un solo grupo todos los exámenes parciales va a ser una tarea bastante complicada, porque vamos a necesitar muchas aulas. Entonces, hemos definido algunos cambios. Los alumnos del turno mañana van a rendir con el doctor Coronel, muy posiblemente el día jueves 7 de abril, es decir, en su horario, en el horario que le correspondería dar clase de Derecho Mercantil. Eso lo tienen que definir con él dentro de esta misma plataforma. Los alumnos del turno tarde van a rendir el martes 5, que es el día que le corresponde también tener clase, en el horario que les toca, es decir, a las 15:40. El turno tarde entonces va a rendir el martes 5 a las 15:40 el primer examen parcial. Y los alumnos del turno noche vamos a darle un poquitito más de tiempo y vamos a pasar para el lunes 11 de abril, porque ese martes todos ustedes saben que a partir de las 18:15 el país se va a paralizar. No es que yo sea hincha de ni de Cerro ni de Olimpia, pero reconozco de que un partido de esa trascendencia despierta el interés de mucha gente y vamos a ser prácticos. Entonces vamos a pasar del martes 5 al lunes 11 de abril a las 18 horas, que es también una hora de clase de Derecho Mercantil en la noche, para tomar el examen. El primer parcial, entonces, repetimos, el turno mañana el jueves 7, el turno tarde el martes 5 a las 15:40 y el turno noche el lunes 11 a las 18 horas. ¿Cuáles van a ser los temas? De la primera parte, es decir, de lo que está desarrollando el doctor Ríos, el doctor Aldo Rodríguez y el doctor Coronel, se va a tomar para las preguntas de las lecciones 1 a la lección 7, que entiendo o ya se han desarrollado o se va a terminar de desarrollar esta semana. Es decir, arrancaría con el derecho bancario e iría hasta el contrato de apertura en cuenta corriente. Y de la parte que me toca exponer a mí, tomaríamos la lección 19, que es tarjeta de crédito, y las lecciones del 21 al 27, es decir, los títulos de crédito, incluyendo el pagaré, el cheque, la letra de cambio, los títulos de la orden al portador y nominativos. Entonces, sobre esas lecciones, es decir, la lección al segundo parcial, entonces entrarían del 1 al 7, la lección 19 referente a tarjeta de crédito, y del 21 al 27 en este primer parcial, que repito, el turno mañana lo va a hacer el jueves 7, el turno tarde el martes 5 a las 15:40 y el turno noche el lunes 11 a las 18 horas, y va a ser presencial, es decir, en un aula ahí en la facultad. Eso es importante. Yo sé que hay toda una corriente que sostiene que como también el proceso se está volviendo electrónico y a distancia, todo nuestro proceso educativo también debería ser a distancia. Y la verdad que sería muy cómodo, inclusive para mí. Pero un abogado que no va al tribunal no es abogado. Un estudiante que no va a su facultad tampoco es estudiante. Así que vamos a tener que hacerlo presencial. Bueno, ahora por hoy eso es todo. Les deseo un buen resto de jornada y nos vemos el próximo martes, no, porque ese martes 5 vamos a tomar el examen a la tarde. Así que sería el martes 12 que estaríamos retomando las clases para todos ustedes. Bueno, muchas gracias y feliz resto de jornada.